Las perspectivas históricas son fundamentales para relatar la historia. Hablar de las pandemias del siglo XXI, si bien tiene la ventaja de que nos ha permitido atestiguarlas, tiene la desventaja de, en un caso, tener una muy corta perspectiva histórica y en el otro, prácticamente no tenerla, porque la estamos viviendo todos los que estamos aquí. No obstante, acudiría a las ventajas del haber atestiguado la del 2019, como prácticamente todos también, y podría hacer referencia quizás al inicio de esta pandemia, en espera de que podamos tener más información, más tiempo, mayor perspectiva histórica para poder evaluar, juzgar, aquilatar lo que estamos viviendo hoy. Me referiré entonces, en primer lugar, a la pandemia de influenza H1N1, que se desencadenó, como todos recordarán, en abril del año 2009. Y después me referiré tal vez de manera comparativa con un escaso dato a lo que ocurrió en marzo de 2020 en México. Quiero agradecer a la doctora Marta Eugenia Rodríguez, como siempre, su muy amable invitación para participar en esta sesión de nuestra corporación y poder nuevamente compartir con ella estos relatos históricos de los que ella es experta. Abril de 2009. La amenaza se hizo realidad. Decía yo, todos fuimos testigos. Tuvimos esa ventaja. Tenemos también esa desventaja de la escasa experiencia acumulada desde entonces, porque no han transcurrido ni 15 años desde entonces. Pero quisiera hablar en primera persona y lo puedo hacer porque me correspondió vivir en el epicentro del epicentro. Todos recordamos que México fue el epicentro de aquella pandemia, el epicentro mundial de aquella pandemia. En aquel momento yo me desempeñaba como secretario del Consejo de Salubridad General. Un consejo creado con el nombre de Consejo Superior de Salubridad en 1841 y que, heredero del protomedicato, tuvo una misión por excelencia en aquella época y era enfrentar epidemias. Más allá de la regulación de la profesión médica, era enfrentar epidemias. Y siguió manteniendo esa función cuando en la Constitución del 17 se ratifica, ya ahora con el nombre de Consejo de Salubridad General. En el 2009 entonces me desempeñaba yo como secretario de ese consejo con esa misión. Y digo que la amenaza se hizo realidad porque preveíamos que algo iba a ocurrir y les mostraré la evidencia de ello. Pero quiero relatarles el momento histórico en primera persona con todo el sesgo que esto pueda tener, porque me parece que en una sesión sobre historia, los testimonios individuales de estas situaciones pueden ser importantes. Era un jueves, 23 de abril, 2009. Unos días antes, el domingo previo, el domingo 19 de abril, había recibido una llamada de quien entonces se desempeñaba como subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Federal, el doctor Mauricio Hernández, para decirme que habían detectado casos raros de influenza en una delegación de la Ciudad de México, en la delegación Iztapalapa, y que me pedía que por favor pudiese poner en alerta al sector privado. Así lo hice, sin imaginar lo que vendría.
El jueves 23 de abril por la mañana volví a recibir una llamada de Mauricio Hernández para decirme: tenemos una reunión hoy a las 5 de la tarde con el secretario José Ángel Córdoba Villalobos. Pregunté el motivo y me dijo: no te lo puedo decir por teléfono. Y me inquietó. Me disculpé en ese momento porque yo sabía que no podría llegar a las 5 de la tarde y tampoco imaginaba la dimensión de esa reunión. Llegué 10 minutos tarde. Y lo que encontré fue caras de sorpresa, caras de incredulidad, caras de enorme preocupación del secretario de Salud, los subsecretarios, nuestros epidemiólogos más destacados, nuestros infectólogos más destacados, sentados a la mesa de la sala Sepúlveda de la Secretaría de Salud en la calle de Lieja, esquina con Reforma. Estaba conectado un micrófono al centro de la mesa, por el cual se estaba comunicando en ese momento la doctora Celia Alpuche, quien llevaba la voz en ese momento, con su equivalente en el CDC de Atlanta y en el organismo canadiense equivalente al CDC de Atlanta, y que habían recibido muestras de aquel virus que habíamos enviado desde México. La respuesta que recibimos, y ya estaba yo en ese momento en esa sala, nos congeló. Cuando preguntó Celia de qué virus se trata, delante de todos, la respuesta fue: no lo sabemos. Tomen todas las medidas necesarias. La amenaza se hizo realidad. La historia que sigue la vivimos todos. Pero permítanme empezar ahora tratando de reflejar la posibilidad de que pueda uno anticipar una pandemia a través de una serie de datos que teníamos desde antes de que esto podría ocurrir. Este es el informe que presentó la Dirección General de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Salud a cargo de Octavio Gómez, a manera de informe sexenal para rendición de cuentas de lo que se había hecho en la administración del presidente Fox en la Secretaría de Salud bajo el liderazgo de Julio Frenk, periodo en el cual yo me desempeñaba como subsecretario de Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud, de la cual dependía esta Dirección General de Evaluación del Desempeño. Y quiero mostrarles lo que decíamos en aquel momento, lo que escribió Octavio Gómez, publicado en el año 2006. Esto es casi 3 años antes de aquel brote epidémico que se convirtió en pandemia. Y ahí está. Si ustedes leen el encabezado de esta gráfica, y es lo único que yo les pediría que leyeran, es: mediante acciones coordinadas de todo el sector salud, México está bien preparado para responder a la inminente pandemia de influenza. 2006. En ese mismo libro aparece este texto: México ante la posible pandemia de influenza, relatando lo que podríamos hacer y necesitaríamos hacer para enfrentarla. Y esto no era casual. Habíamos vivido en el 2001 el ataque terrorista a Estados Unidos y la amenaza de guerra bacteriológica con anthrax, que finalmente no se concretó, pero que hizo que muchos países se pusieran en alerta, entre ellos México, cuando Julio Frenk fue invitado por el grupo de los 7 países más ricos para participar en la reunión de ministros de salud y tratar de prever lo que pudiera venir. Nos preocupaba aquel brote de influenza aviar en Asia en 2005, y nos preocupaba porque recordarán la tasa de letalidad de la influenza aviar, de ese H5N1, era y es del 50%. En ese momento, el secretario de Salud decidió hacer una compra de reserva de oseltamivir, por si acaso. Y en 2006, bajo el liderazgo de la doctora Mercedes Juan, entonces secretaria del Consejo de Salubridad General, se elaboró un plan de contingencia para el caso en el cual pudiese arribar un virus que pudiera producir una epidemia importante en nuestro país. Se elaboró entonces el plan de contingencia y se hizo un simulacro. Y en este caso también
bajo el liderazgo ahora de Roberto Tapia en la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, en la cual participó la subsecretaría de la cual yo formaba parte, junto con el Consejo de Salubridad General. Y apareció este libro, México 2001-2005, en donde estaba esta sección premonitoria. Bueno, todo eso llevó a que en el año 2007 se fortaleciera el Consejo de Salubridad General. De esto da cuenta la doctora Marta Eugenia Rodríguez, a quien le pedí como secretario del Consejo que hiciera una publicación, nos ayudara a hacer una publicación del Consejo sobre el Consejo y las epidemias. Y ahí se da cuenta de todo esto. Yo estaba convencido de que algo venía. Y no porque se me ocurriera, había evidencias. Había toda esta evolución de hechos que nos hacían ver la necesidad de fortalecer el Consejo, pero también de realizar un plan de contingencia todavía más especializado. Y entonces pedimos a cada dependencia del gobierno federal que hiciera su propio plan de contingencia. Y así ocurrió. Pero finalmente no se trata de adivinar, no es ni adivinar, ni predecir, ni pronosticar, se trata de hacer prospección, de hacer una exploración de posibilidades de futuro basada en indicios presentes. Y eso es lo que habíamos empezado a hacer con un proyecto en donde, siguiendo los principios de la prospectiva, era necesario fijar un horizonte temporal, identificar tendencias, identificar situaciones que pudieran alterar las tendencias, imaginar escenarios en plural, por eso la S destacada, y finalmente realizar un ejercicio con información cuantitativa y cualitativa. Y eso nos llevó a publicar en el año 2010 este libro, Los futuros de la salud en México 2050. La pandemia de AH1N1 del 2009 ya había ocurrido. Habíamos estado preparados. Se había respondido rápido, se había respondido con firmeza, se había respondido con claridad de información a la población. Se dio noticia a la OMS el mismo día en el que nosotros supimos que se trataba de un virus desconocido. Bueno, ya para el 2010 habíamos concluido este estudio, publicado bajo el título Los futuros de la salud en México 2050. Ahí tienen ustedes la página legal, primera edición 2010, en donde apareció este párrafo que a mí me sorprendió, a pesar de que lo escribimos Antonio Alonso Concheiro y yo. Nunca imaginamos que esto podría llegar a ser realidad. Y lo fue. Por otro lado, hacia el año 2020 se introduce en México un nuevo virus de alta letalidad para el que no existe cura conocida. A pesar de las restricciones en su transmisión, se estima que a causa de él fallece cerca de 500,000 de personas. Sin embargo, luego de varios meses, las medidas preventivas introducidas permiten controlar la epidemia. Fue posible anticipar una pandemia. 2009. Y fue posible también tener información sobre lo que podría ocurrir en 2020 con 10 años de anticipación. ¿Cómo contrasta? Y es lo único que yo podría decir con la escasísima perspectiva histórica que tenemos del fenómeno actual. Lo que vivimos en 2009, de lo que hemos vivido ahora. Si bien en 2009-2010 se declaró la emergencia 24 horas después de la confirmación del virus desconocido, en reunión urgente del Consejo de Salubridad General, presidido en aquella ocasión por primera vez en la historia por el presidente de la República, el presidente Calderón, con toda la membresía reforzada del Consejo de Salubridad General. Lo único que puedo decir en 2020 es que la declaración de emergencia se dio 2 meses y medio después del anuncio de epidemia en China, de emergencia en México, 1 mes después de la declaración de pandemia por la OMS y 3 semanas después del primer caso confirmado en México. ¿Esto tuvo consecuencias o no las tuvo? No lo sabremos todavía y tal vez nunca lo sabremos en qué grado. Lo que sí puedo reflexionar
es que la anticipación debe tener un valor, debe servir para algo anticiparse. En el 2009, ¿cuál hubiese sido la trayectoria si no hubiésemos actuado como actuamos? No sabemos, pero podemos predecir que tal vez el futuro de este país hubiese sido diferente. Porque si uno apunta al presente sin fijarse en lo que puede venir, para cuando uno dispare en el presente, el blanco ya se movió. Entonces, anticiparse debe tener valor. Si se hubiese actuado antes en la pandemia de 2020, 2019 en China, 2020 en México, ¿hubiese sido diferente la trayectoria? Es muy probable que sí. Sabremos con mayor perspectiva histórica cuál ha sido la realidad de nuestro país en estos 2 años. Yo solamente concluyo dejando este mensaje, porque si bien la historia se cuenta, se relata, también se construye. Lo estamos construyendo todos los días. Y con estas evidencias que acabo de presentar, con esta perspectiva histórica tan corta, solo puedo citar a Daniel Innerarity, este filósofo español, en un libro que publicó al final del 2020 con el título que ven ahí abajo, Pandemocracia, una filosofía de la crisis del coronavirus. Muy oportuno, por cierto. Cito, en civilizaciones dinámicas y volátiles, la sabiduría debida a la experiencia no tiene más remedio que ser progresivamente sustituida por operaciones que podrían caracterizarse como aprender del futuro. Previsión, prevención, anticipación, precaución. No dudo que tendremos otra pandemia. No sé qué año sea. Puedo decir casi con certeza que no transcurrirán más de 20 años antes de que tengamos otra de esta magnitud. Tal vez peor, tal vez más benigna. La historia se construye, se relata, pero también se anticipa. Nuevamente a la doctora Marta Eugenia Rodríguez, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por su atención.